Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de la clase de hoy de física, como pueden observarlo, es el tema de energía. Bueno, para empezar, deberíamos de ver y definir qué es lo que es la energía. Como lo dice este documento, la energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Si tuviéramos que poner en una fórmula lo que significa realizar un trabajo, significa que ejerzamos una fuerza, una cierta distancia. ¿Qué quiere decir eso? Un trabajo es justamente el estar empujando algo. ¿Por qué? Porque ejerces una fuerza, que sería llamémoslo, con la fuerza con la que estás moviendo ese objeto. Y el cuánta distancia lo muevas va a ser la unidad de trabajo justamente que tú habrás realizado. En este caso, la energía es la capacidad de un cuerpo de realizar ese trabajo. Como les comenté anteriormente, existen dos tipos de energía. ¿Cuáles son estos dos tipos de energía? La energía cinética y la energía potencial. ¿En qué se diferencian una de la otra? Generalmente, como dice en el texto, la energía cinética es la energía que posee un cuerpo en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la energía, llamémoslo, relativa o dependiente de un movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si un objeto no se encuentra en movimiento, no tiene una cierta energía cinética. ¿Por qué? Porque como lo dice su fórmula, dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, aunque también podemos representarla de esta manera, como la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Es exactamente lo mismo. Si primero agarran y multiplican un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, a que si multiplican masa por velocidad al cuadrado y lo dividen entre 2, es exactamente lo mismo. En cambio, el otro tipo de energía justamente es la energía potencial. ¿De qué se encarga o cómo medimos esta energía? Pues es justamente la energía que posee un cuerpo respecto a su posición. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué se refiere con respecto a su posición? Ah, pues es justamente dependiendo qué tan, llamémoslo, alto esté un objeto. ¿Alto en qué sentido? Alto siempre va a ser referente a un punto de referencia. Lo más común es que nuestro punto de referencia por el cual lo estemos llegando a tratar sea el suelo. Puede que nuestro punto de referencia sea diferente. Por ejemplo, lo alto de una casa. Entonces, si estás más arriba de esa casa, vas a tener una cierta energía potencial. Pero si estás abajo de ese punto de referencia, tu energía potencial va a ser negativa y puede ser negativa justamente. ¿Por qué? Porque se debe principalmente a un punto de referencia. En cambio, si el punto de referencia siempre es el piso, pues la mínima cantidad de energía potencial que puedes tener es cero. ¿Por qué? Porque si estás justamente sobre el piso, la altura a la que estarías sería cero. Y si la altura es cero, no tienes energía potencial. ¿Por qué? Porque como lo dice la fórmula, la energía es masa por gravedad por altura. Entonces, al no haber altura, que es la única que puede cambiar, ¿por qué? Porque la masa ya la tiene un objeto, entonces la masa ya está predefinida con anterioridad, la masa no va a cambiar en el proceso. En cambio, la gravedad también está predefinida. ¿Por qué? Porque es el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado que hemos estado manejando siempre. Entonces, esa nunca va a cambiar. Lo único que podría llegar a cambiar es justamente la altura, que es dependiendo en nuestro punto de referencia. Por ejemplo, aquí tengo este ejercicio, que ¿qué dice? Un carro de montaña rusa de 1000 kilogramos se mueve del punto 1 hasta el punto 2 que se encuentra a 10 metros arriba. Luego hasta el punto 3 que se encuentra 15 metros por debajo del punto 1. Nos pide justamente tres incisos, que es ¿cuál sería la energía potencial en los puntos 2 y 3 con relación al punto 1? El segundo inciso es ¿cuál es el cambio de la energía potencial del carro que va del punto 2 al punto 3? Y el inciso C es justamente repita los incisos A y B tomando ahora como referencia Y igual a 0 en el punto 3. Como nosotros lo podemos ver, justamente nos está pidiendo tres cosas. Todas justamente de calcular energía potencial. Pero la cosa es, ¿cómo vamos a calcular energía potencial? Pues con la fórmula que tenemos nosotros anteriormente aquí, que es justamente masa por gravedad por altura. Entonces, si procedemos con eso, el inciso 1 nos está pidiendo cuál es la energía potencial en los puntos 2 y 3 con relación en el punto 1.
Lo que nos está diciendo el enunciado es que el punto 2 se encuentra 10 metros arriba del punto 1. ¿Eso qué quiere decir? Que para ese punto nuestra altura, por decirlo de esta manera, van a ser 10 metros. Entonces nuestra fórmula va a ser masa por gravedad por altura. La masa son 1000 kilogramos. La aceleración de la gravedad es 9.81. Y justamente lo que es nuestra altura serían 10 metros. Entonces, la energía potencial referente al punto 1 al punto 2 es justamente 9.81 por 1000 por 10. ¿Qué es lo que nos da eso? Pues nos da 98.100 joules. ¿Por qué 98.000? Porque sería 9.81 por 10, que sería el 98.1, y 98.1 por 1000, 98.100. Y tenemos que tener esto muy en cuenta. La unidad en la que se mide la energía son joules, que sería lo que vendrá representando la J que está en el resultado. ¿Por qué se mide en estas unidades? Por decirlo de alguna manera, es por mayor conveniencia, si lo llegan a notar. Y también si lo llegan a notar, son una energía muy parecida a la energía de trabajo. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo mismo. Fuerza por distancia, que también se mide en joules. Si lo notan, si recordamos anteriormente, la fuerza de gravedad es masa por la aceleración de gravedad, que sería gravedad. Entonces, fuerza por lo que sería fuerza por distancia sería mg es fuerza y la distancia va a ser la altura. Es justamente esa, llamémoslo, esa igualdad con lo que podemos medir justamente lo que es la energía con las mismas unidades que con las que medimos justamente el trabajo. Y ahora nos pide que cuál sería el cambio, bueno, cuál sería la energía potencial en el punto 3 en relación al punto 1. Bueno, para esto primero tenemos que tomar en cuenta que el enunciado nos dice que el punto 3 se encuentra 15 metros por debajo del punto 1. Si lo recuerdan lo que les dije anteriormente, la energía potencial se debe más que nada a encontrar nuestro punto de referencia a donde vamos a medir nuestra energía potencial. Es por eso que puede haber energía potencial negativa. Bueno, pasando con eso, podríamos decir que al encontrarse por debajo de nuestro punto de referencia, la altura serían menos 15 metros. ¿Por qué menos 15? Digamos, si nuestro punto de referencia está aquí, para arriba va a ser positivo. Entonces, los 10 metros que estaban antes eran arriba, pero ahora va a haber 15 metros por debajo. Por eso es que nuestra altura la podríamos llegar a considerar negativa. Y eso es exactamente lo único que va a cambiar dentro de la fórmula. ¿Por qué? Porque van a seguir siendo los 9.81 por 1000, pero ahora en lugar de por 10 nos va a quedar con un menos 15. Entonces va a ser 1000 por 9.81 por menos 15. Y ese cambio justamente de cambiar lo que sería el 10 positivo por el menos 15 es lo que nos da justamente el resultado diferente, que sería 147.150 joules, que sería nuestro resultado que tenemos aquí. Si lo notan, por eso es que ahora nuestra energía potencial se convierte en una energía potencial negativa. Ahora, pasando al inciso B, tenemos cuál es el cambio de energía potencial de cuando el carro va del punto 2 al punto 3. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro punto, llamémoslo inicial, sería justamente el punto 2 o el punto 3 como lo podamos llegar a ver. Entonces, nuestra altura con esto llega a cambiar. Entonces, si tomamos en cuenta que nuestro punto inicial o nuestro punto fijo va a ser el punto 2, nuestro punto donde vamos a iniciar, entonces nuestra referencia cambia. ¿En qué sentido? En que va a aumentar la altura. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que el punto 2 está 10 metros arriba del punto 1, entonces ya van 10, pero el punto 3 se encuentra 15 por debajo, ¿eso qué va a hacer? Justamente lo que va a hacer es que ahora la distancia entre el punto 2 y el punto 3 ya no va a ser ni de 10 ni de 15 metros, se va a volver de 25 metros. Fuera de eso, nada va a cambiar, porque tenemos nuestro punto 2 que está aquí y nuestro punto 3 que está hasta acá abajo. La distancia entre estos son 25 metros, pero como lo notamos, el punto 3 justamente va a estar a una distancia, llamémoslo abajo,
del punto de referencia. Entonces esa distancia va a ser negativa. Entonces la distancia va a ser menos 25 metros. Entonces vuelve a ser completamente igual. Los 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y en lugar de multiplicarlo ya sea por 10 o por 15, lo multiplicamos por menos 25 metros, porque esa es la distancia del punto de referencia. Y ese cambio, por ponerlo de esta manera, es lo que nos da este resultado, que serían menos 245.250 joules. Ese sería justamente nuestro cambio de la energía potencial. Si tomamos si tomamos como punto de referencia el punto 2 y se mueve hasta el punto 3. Es por eso que desciende. Ahora, el inciso 3 nos dice, repita los incisos A y B, pero ahora tomando como referencia Y igual a 0 en el punto 3. ¿Qué significa que Y es igual a 0? Lo que significa es que estamos a ras de piso. Entonces, nuestra altura en el punto 3 es 0. Por eso es que, digamos, en el punto 3 ya no hay energía potencial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar nuestro punto 3 de referencia. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar el punto 1 como referencia. Entonces, la distancia que hay del punto 3 al punto 1 son 10 metros. Pero como son 10 metros para arriba, la distancia va a ser positiva. Entonces, simplemente serían los 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por los 10 metros que se encuentra de distancia. Los 10 no, por los 15 metros que se encuentra de distancia. Entonces, sería justamente el resultado 147.150. Si lo notan, es el mismo resultado que tuvimos antes en el inciso A. Este resultado es exactamente igual a este, simplemente que el signo cambia. ¿Por qué es el mismo resultado A? Porque la diferencia de energía potencial es la misma. Lo único que hicimos fue cambiar la dirección de lo que veíamos. Si antes era lo que veíamos es, digamos, la energía potencial necesaria para caer o para subir, pues por ejemplo, en este caso, la energía potencial es negativa. ¿Por qué? Porque el objeto en el que estamos va a ser para abajo. En este caso, la energía potencial va a ser positiva. ¿Por qué? Porque estamos arriba. Esa es justamente la única diferencia. Pero la unidad va a ser la misma. ¿Qué va a pasar con esto si lo hacemos con el punto 2? Pues que van a ser ahora 25 metros, pero 25 metros hacia arriba. Entonces va a ser 1000 por 9.81 por los 25 metros que tenemos, pero los 25 metros van a ser positivos. Es justamente por eso que el resultado es 245.250 joules. Es el mismo resultado que tuvimos en el inciso B. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque vamos a estar arriba de nuestro punto de referencia. Esa es la única diferencia. Y es por eso que los resultados son los mismos, pero los signos son diferentes, porque todo depende de nuestro punto de referencia. Cuando teníamos signos negativos es porque nuestro punto de referencia se encontraba abajo. Digo, porque nuestro punto de referencia se encontraba arriba del lugar al que queríamos ir o estar. En cambio, cuando nuestro punto de referencia se encuentra abajo del lugar al donde queremos ir o estar, es ahí cuando nuestra energía potencial se vuelve positiva. Y el último dice, la energía potencial cuando, digamos, 3, 3, ¿qué significa esto? La energía potencial que vas a tener en el punto 3 si es que te encuentras en el punto 3. ¿Por qué es 0? Porque la altura sería 0. ¿En qué sentido sería 0? Justamente sería 0 en el sentido en el que estás en el mismo lugar. Entonces no hay una variación de altura. Entonces, al no haber esa variación de altura, no es posible justamente que te encuentres, llamémoslo, con una cierta energía potencial, porque estás a la misma altura. Entonces, es por eso que ese resultado es 0. Por ejemplo, ahora aquí ustedes tienen este problema. Este problema es diferente porque dice, calcule la energía cinética de un automóvil de 3.200 libras que viaja a 60 millas por hora, que son 88 pies por segundo,
y tomando en cuenta que la gravedad es igual a 32 pies por segundo al cuadrado. Si lo notan, es diferente este problema. ¿Diferente en qué sentido primordial? En el que las unidades se encuentran, si lo vemos de esta manera, bajo el sistema inglés de unidades. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que convertir las unidades, o si no las convertimos, manejarnos bajo el sistema de lo que serían pues las unidades inglesas. ¿Por qué? Porque tenemos que libras es una unidad de fuerza. Entonces, si es una unidad de fuerza, esta unidad se encuentra afectada bajo la gravedad. Entonces tenemos justamente que cambiarla a una unidad de masa. Es por eso que tenemos que 3.200 libras lo dividimos entre 32 pies por segundo al cuadrado, que es la fuerza de la gravedad, lo que nos da una unidad de 100 slug, que slug justamente ya es una unidad de masa. Entonces, al ya tener masa y velocidad, ya podemos calcular justamente lo que sería nuestra energía cinética. Entonces sería la fórmula 100 slug en 100 slug por 88 pies entre segundo, y eso al cuadrado entre 2. Si hacemos esta multiplicación y luego esta división, tendríamos justamente que nuestros resultados sean 387.200 libras por pie. Al estar bajo el sistema, llamémoslo estándar, nuestras unidades van a cambiar. Y si lo notan, aquí ya tendríamos fuerza, que son libras, por feet, que son pies, que es distancia. Entonces, si lo notan, es exactamente igual que aquí. ¿Por qué? Porque joules también eran fuerza por distancia, solo que son newtons por metros. En el sistema inglés van a ser libras por pies. Y ese sería más que nada el cambio primordial si es que nos manejamos bajo el sistema estándar. Y también sería la manera de resolver un, llamémoslo, ejercicio que se encuentra pues con la necesidad de encontrar una energía cinética. Por ejemplo, aquí tengo otro ejercicio que lo más probable es que este se quede para ustedes. ¿Qué dice este ejercicio? La velocidad máxima que alcanzó una gallina son 14 kilómetros por hora. Calcula la energía cinética de una gallina de 4.2 kilogramos de masa que cruza una carretera a su máxima velocidad. Aquí, ¿qué es lo que ustedes deberían de hacer? Por ejemplo, primero lo que tienen que hacer es convertir los 14 kilómetros por hora en metros sobre segundo. Una vez que ya hayan transformado kilómetros por hora a metros sobre segundo, lo único que llega, por decirlo, que tienen que hacer es multiplicar su masa de la gallina, el 4.2 kilogramos, por la velocidad que tengan en metros sobre segundo. Pero primero eleven al cuadrado la velocidad. Entonces sería, por decirlo, en orden de lo que tienen que hacer es primero convertir la velocidad que tienen a metros sobre segundo. Después, la velocidad en metros sobre segundo que tienen, la tienen que elevar al cuadrado. Después lo multiplican por la masa, por los 4.2 kilogramos, y ese resultado lo dividen entre 2. Ya habiendo hecho eso, ustedes ya tendrán completamente el resultado de la energía cinética. Si es que ustedes realizaron bien eso, les tendría que dar que la energía cinética son simplemente 31.7592 joules. Si lo notan, 14 kilómetros por hora son 3.88 metros sobre segundo. Entonces, sería 4.2 por 3.88 al cuadrado entre 2. Entonces, les tendría que haber dado ese resultado. Espero que les haya dado así. Bueno, ya sin nada más que decirles o hablarles sobre el tema, espero que me hayan entendido. Justamente nos vemos en la clase del sábado y yo me despido. Chao.